pienso primero que nada que no hay proceso electoral pequeño, no hay elección que no sea importante y ciertamente estamos acostumbradas las y los mexicanos a que cada proceso electoral se nos diga que estamos en la antesala del proceso electoral más grande de la historia justamente. Al menos eso lo hemos escuchado desde el año 2000 a la fecha justamente, ¿no? Y en parte creo que hay mucho de razón. Ciertamente cada proceso electoral, primero que nada tenemos un incremento constante del número de electores que están incluidos en la lista nominal. Estamos prácticamente superando a nivel nacional los 99 millones. No llegaremos seguramente a la cita del 2 de junio con 100 millones de ciudadanas y ciudadanos empadronados, pero estamos a prácticamente nada de que nuestra lista nominal llegue a ese número mágico de los 100 millones de ciudadanas y ciudadanos. Estamos cerca de los 2.900.000 ciudadanas y ciudadanos empadronados, justamente. No llegaremos tampoco a los 3 millones en este proceso electoral. Es también el proceso electoral más grande de la historia por el número de cargos de elección popular que van a renovarse, María Eugenia. A nivel federal son 629 cargos de elección popular, la presidencia de la República, las 128 senadurías y las 500 diputaciones federales. Pero, además, todas las entidades federativas, en un hecho que es histórico, todas las entidades federativas tenemos al menos una elección de carácter local. Se van a renovar 19.657 cargos de elección popular en el ámbito local, justamente. En Tamaulipas se renuevan los 43 ayuntamientos y también se renuevan la integración del Honorable Congreso del Estado, 36 diputaciones, de las cuales 22 corresponden a igual número de distritos electorales locales, un diputado o diputada local por distrito electoral uninominal, y 14 que son electos en esto que se conoce como la representación proporcional, justamente. Entonces, pues esa es una segunda razón de por qué, por supuesto, es muy importante el proceso electoral en marcha. También consideramos que esta es una elección muy importante en razón de que, al menos en Tamaulipas, por primera ocasión se van a implementar acciones afirmativas para la integración de los órganos de gobierno, tanto municipales como el Congreso del Estado. Son medidas compensatorias que buscan corregir situaciones que a través del tiempo han generado desigualdades, sobre todo por situaciones de carácter estructural, justamente. Y así tenemos acciones afirmativas en el ámbito estatal a favor, por ejemplo, de las personas de la diversidad sexual, a favor de personas discapacitadas, a personas adultas mayores y también a favor de jóvenes, justamente. Ya no consideramos, estimada María Eugenia, a propósito del Día Internacional de la Mujer, a la paridad como una acción afirmativa. La paridad es ya un principio de carácter constitucional y sí o sí todos los órganos de gobierno deben integrarse paritariamente, y al menos en Tamaulipas de 2019 a la fecha, las legislaturas 63ª y 64ª, incluyendo la 65ª, están integradas de manera paritaria, es decir, el mismo número de diputadas, el mismo número de diputados, y en los ayuntamientos se ha avanzado considerablemente. Ahí es un poco más complejo el tema de la integración, pero sí, por supuesto, se garantiza la postulación paritaria, justamente. Entonces, por estas tres razones, que te he comentado, estimamos que estamos en la antesala de la elección más importante, de los últimos tiempos, la más concurrida. Queremos, por supuesto, que sea la elección que registre la tasa de participación ciudadana más alta. Y bueno, para ello las autoridades electorales, por supuesto, avanzamos en la etapa de organización de la misma. En una ocasión le dije a mi esposa que es más difícil hacer una fiesta infantil. Y déjame explicarte por qué. A ver, la elección la hacemos todas y todos, por principio de cuenta. Ninguna autoridad electoral es responsable única
y directa del proceso electoral, justamente. La elección está en manos de las y los ciudadanos. Ese es el llamado que hacemos permanentemente las autoridades electorales, para que las ciudadanas y los ciudadanos se apropien del proceso electoral. Y apropiarse del proceso electoral es asumir las responsabilidades y los espacios ciudadanizados que están ahí justo para que seamos las y los ciudadanos los que organizamos la elección, justamente. Tú bien sabes que antes del año 1990 las elecciones en nuestro país eran organizadas desde la Secretaría de Gobernación, justamente. ¿Sí? No existía el Instituto Federal Electoral y se logra, a partir de sucesivas reformas electorales, la creación y la consolidación de una autoridad electoral que tiene dos atributos fundamentales, como los que actualmente tenemos todas las autoridades electorales. Una que es que esté integrada por ciudadanos y segunda, la colegiación. Todos somos órganos colegiados como tal, es decir, ciertamente hay una presidenta o presidente que encabeza los esfuerzos del colegiado, pero somos un grupo de ciudadanas y ciudadanos. En el caso del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que me honro en presidir, somos un grupo de 7 consejerías electorales, justamente. Entonces, a ver, por eso creo que en la medida en que todas las ciudadanas y ciudadanos asumimos las responsabilidades de ser integrantes de la mesa directiva de casilla, de integrar los consejos municipales y distritales del Instituto Electoral de Tamaulipas o los del Instituto Nacional Electoral, de fungir como representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, de desempeñarnos como observadoras y observadores electorales. En esa medida, en la medida en que se trabaja en equipo, es posible la realización del proceso electoral. Mira, ciertamente en los orígenes de mi carrera como funcionario electoral, hace ya 24 años, tuve la oportunidad de, en 3 procesos electorales, desempeñarme como capacitador asistente electoral. Me tocó recorrer secciones electorales del municipio donde nací, Ciudad Madero, tocar puerta por puerta a mis vecinos, invitarles para que participaran como funcionarias y funcionarios de casilla, convencerles, persuadirles, hacerles ver la importancia de desempeñar esta función que es importantísima, porque qué mejor que un sistema electoral donde sean nuestros familiares, donde sean nuestros amigos, donde sean nuestros vecinos, quienes, producto de un doble sorteo, reciban, cuenten y garanticen la secrecía de nuestro sufragio. Ese es, creo yo, uno de los elementos fundamentales de los procesos electorales que hoy se organizan en nuestro país, que la recepción de la votación está en manos de las y los ciudadanos. Y yo puedo conceder que quien hoy amablemente nos está viendo, nos está escuchando, tal vez desconfíe de mí como presidente del Consejo General. Pero yo le preguntaría, ¿por qué vamos a desconfiar de nuestros vecinos? ¿Por qué desconfiar de nuestros familiares que están aceptando en estos momentos el reto de ser funcionario de casilla? ¿Por qué no confiar en nuestros amigos? ¿Por qué no confiar en nuestros vecinos como los depositarios de la recepción del sufragio, justamente? Ellos son, al final de cuentas, los que el próximo 2 de junio van a estar ahí atendiendo las 4,940 mesas directivas de casilla que van a instalarse en nuestro estado. Son aproximadamente 50,000 personas, María Eugenia. Obedece, sí, a un momento predemocrático en la organización de los procesos electorales, pero al menos en Tamaulipas, el IETAM tiene una historia de 13 procesos electorales durante los cuales ninguna de las elecciones que hemos organizado se ha anulado, justamente, el 15 de abril. Pero bueno, también, cierto, la complejidad operativa, el cubrir las más de 2,000 secciones electorales que tiene Tamaulipas, sus 43 municipios, cada municipio, por supuesto, con sus propios retos, con sus propias oportunidades, con sus desafíos, con sus complejidades, por supuesto, con todo aquello que le duele a la sociedad tamaulipeca, le duele también a la autoridad electoral, definitivamente. Nosotros no trabajamos en el éter, no trabajamos en el espacio, trabajamos a ras de tierra con las y los ciudadanos. Y si a un ciudadano le preocupan las condiciones de seguridad con las que vive día a día, a la autoridad electoral también le preocupa si esas condiciones van a impactar o no en la libre participación de las y los ciudadanos el día de la jornada electoral.
Y por ello, por supuesto, sí es compleja la organización de un proceso electoral, pero no hay nada, absolutamente nada, que la voluntad de las y los ciudadanos no podamos llevar a buen puerto. Y esa es la apuesta fundamental de la autoridad, a que sean las y los ciudadanos los que, insisto, se apropien del proceso electoral y que el día de la jornada electoral asuman el reto de poner en operación las 4.940 mesas directivas de casilla, recibir, garantizar la secrecía del sufragio y, pues, la noche de la jornada electoral, dar seguimiento a los resultados electorales. Sí, a ver, yo, por principio de cuentas, si me permites, yo retomaría una expresión que en alguna ocasión escuché del consejero electoral Ciro Murayama, justo a pregunta expresa de un reportero, de un comunicador. Y la pregunta más o menos refería a si la organización de un proceso electoral, de una elección, es o no costosa. Y la respuesta muy puntual del exconsejero Ciro Murayama fue que la elección más cara es la que no se organiza, es la que no se hace, justamente. Y estoy convencido de que ciertamente ese es el proceso electoral más costoso y ojalá que nunca tengamos que pagarlo las y los mexicanos, justamente. Aquella elección que no se lleve a cabo como tal. Porque entonces estaremos seguramente en la antesala no de un régimen democrático, sino de un régimen donde no es necesario el que se le pregunte a las y los ciudadanos quién nos gobierne y quién nos represente. Y, a ver, yo te compartiría que además hay signos preocupantes en la democracia mexicana, no inventados por mí, sino producto de las diversas encuestas que miden el fenómeno de la participación política. Mira, mientras en 1995, es decir, antes de la transición a la democracia, ¿sí? Producto de que en el 2000 pierde la presidencia el partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, el 49.3% de la población estaba a favor de la democracia, ¿sí? 20 años después, en el 2015, solo el 48.4% está a favor de la democracia. Es decir, hay una disminución, ¿sí?, de las personas que están a favor de la democracia. Y las personas que están satisfechas con la democracia se ubica actualmente en en 2015 más bien, la última medición, en el 22.3%. Pero preocupa más que en el 2015 el 31% de las personas encuestadas contestó que le da exactamente lo mismo vivir en un régimen democrático que en uno que no sea democrático, justamente. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, de cada 100 personas, 31 contesta que es exactamente lo mismo, que no advierten diferencia alguna entre un régimen, con relación a otro. ¿Por qué pensar que vivir en democracia o no vivir en democracia no va a afectar mi vida cotidiana, justamente? ¿Sí? Y creo que ese es en el fondo el planteamiento que tenemos que hacernos todas y todos. ¿Por qué pensar que no ir a votar no me va a afectar en mi vida cotidiana, justamente? Creo que la importancia de reflexionar justo cada uno, el que por principio de cuentas los derechos son para ejercerse y que los derechos que no se ejercen irremediablemente se pierden, justamente. Así ha sido siempre, ¿sí? Y que los derechos son producto no de una concesión graciosa del régimen. Muchos derechos son conquistas ciudadanas, justamente. Y la democracia en nuestro país es eso. Es una conquista ciudadana de millones de mexicanos, de miles de personas, inclusive nuestros antepasados, que lucharon por tener un sistema electoral, por tener un sistema político, donde primero todos tuviéramos espacio, segundo, donde todos pudiésemos participar, donde todos pudiésemos, como estamos ahorita, conversar sin el temor de mañana ser encarcelados por lo que tú piensas, por lo que tú dices, María Eugenia, por lo que yo digo como tal, ¿sí? Entonces, definitivamente sí es de preocupar como de 1995, un 21.9% de la población
le era indiferente al régimen de gobierno y como en el 2015 el 31%, ¿sí?, creció. Y uno entiende también este fenómeno que se le ha llamado la paradoja de la democracia, justo, a ver, y no es privativo de México, por cierto, ¿sí? Claro. Muchas democracias, muchos otros países que lograron avanzar rápidamente en los procesos de construcción de su democracia, empiezan a sufrir regresiones como tal, precisamente una suerte de boomerang, ¿sí? Pero está en nosotros como ciudadanas y ciudadanos darle la importancia que nuestra participación amerita y asumir que organizar elecciones tiene un costo. Afortunadamente, María Eugenia, de cada 100 pesos del presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2024, solo 46 centavos se van a destinar a la organización del proceso electoral. Imaginémonos eso. Imaginémonos que el presupuesto que una familia tiene para poder comer el día de hoy son 100 pesos, que es lo único que tiene una madre o un padre de familia para poder darle de comer hoy a sus hijos. Bueno, de esos 100 pesos se le pide al Estado que destine solo 46 centavos para la organización del proceso electoral. Hay muchos estudios que hablan de que las economías florecen en regímenes democráticos, justamente, ¿sí? Y la economía, pues al final de cuentas es lo que más nos pegan, justamente. Las y los mexicanos pareciera que estábamos esperando eso, porque es común que se cuestione a la autoridad electoral o al régimen político en su conjunto, y seguramente tú lo has escuchado muchas veces y seguramente también te lo han dicho muchos ciudadanas y ciudadanos. ¿Para qué queremos tantos partidos políticos? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no nos han cuestionado por qué tanta flexibilidad para la constitución de partidos políticos? Hay inclusive quien nos ha dicho, ¿por qué no como en Estados Unidos, donde solo hay un partido republicano y un partido demócrata, justamente, ¿sí? A pesar de que esto es parcialmente cierto, porque abajo de ellos hay otras estructuras de carácter local, justo, ¿sí? Allá se vive un federalismo distinto al mexicano, dejémoslo así justamente, ¿no? Entonces, mira, de hecho, próximamente en el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas vamos a poner fin al procedimiento de constitución de partidos políticos locales, ¿sí?, que se activa una vez cada 6 años. La puerta para la creación de partidos políticos a nivel federal se abre una vez cada 6 años, en el año siguiente a la elección presidencial, ¿sí? En enero del 2025, el INE va a iniciar el procedimiento de constitución de nuevos partidos políticos y actualmente tenemos 7 con registro a nivel nacional, ¿sí? En Tamaulipas no hay ninguno de carácter local y no lo ha habido por lo menos en 26, 27 años justamente. No hemos tenido partidos políticos locales. Es algo curioso, justo, porque entonces pues significa que la ciudadanía pues nos identificamos con alguno de los partidos políticos nacionales y que luego entonces no hay necesidad de que otras expresiones de la sociedad con quienes aglutinen ciudadanos busquen la vía para constituirse en partidos políticos. Entonces, por eso creo que en gran medida este planteamiento que haces tú de hasta dónde esta alineación de personas entre blanco, negro, buenos, malos, que genera ciertamente escenarios complicados de polarización, de división. Muchas personas comulgan con la idea de que es mejor y cada vez mejor tener menos partidos políticos. Yo honestamente pienso lo contrario. Ciertamente como autoridad electoral debemos trabajar por el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. No es sano tampoco, María Eugenia, no es sano que después de que tú entres por esta puerta como partido político, le cierres y le pongas el picaporte y no dejes que nadie más entre. Eso sí no es posible. Eso sí no es concebible, justamente. Pueden decir, bueno, pues ya estamos todos los que tenemos que ser,
cerramos la puerta y le ponemos doble cerrojo para que ningún otro partido político pueda constituirse como tal. No, eso no es posible. Vaya, por ello tampoco comparto la idea, por ejemplo, de la desaparición de la representación proporcional, ¿sí? Vaya, creo que sí tenemos que revisar cómo funciona la representación proporcional, pero también soy un convencido de que la democracia necesita de incentivos para participar. ¿Cuál sería? Sencillo, en un régimen predominantemente mayoritario, donde no exista la representación proporcional, pues, ¿qué significa eso? Que el que gana, ganó todo. Y el que no, mi voto, si no logró con el conjunto de mis vecinos ser mayoritario, ¿dónde queda mi voto justamente? En un régimen que solo sea mayoritario, ¿sí? Ciertamente el que gana se lleva todas las canicas. Y los demás ciudadanos que votamos por una opción distinta, ¿dónde quedaría nuestro sufragio justamente? ¿Sí? No habría manera. Los votos hoy en nuestro país, en un régimen mixto, ciertamente predominantemente mayoritario, pero también que tiene puertas abiertas a la representación proporcional, permite justamente eso. Permite que si mi voto no estuvo en el conjunto de los de la mayoría, sí permita que mi ideología transite a través de la representación proporcional justamente. Y eso es generar incentivos, para que funcione el régimen de partidos políticos, para que la ciudadanía pues no tenga ese desaliento de que caramba, pues voy a un juego suma cero donde una persona se va a llevar todo y los demás nos tenemos que esperar entonces a la siguiente elección y hacer changuitos para que nuestra posición sea mayoritaria justamente. Entonces, vaya, pues creo que las y los mexicanos, los tamaulipecos, tenemos mucho por hacer, mucho para prepararnos de aquí al 2 de junio, por supuesto, y es válida la pasión en las elecciones, pero también pensar que México es más que eso. Yo confío en que así sea, ¿sí? Vaya, a ver, no somos ingenuos como autoridad electoral, sabemos perfectamente que nos toca ser árbitros de la lucha por el poder político. Y si algo desata pasiones, es la lucha por el poder político. Que los grandes crímenes de la humanidad han sido por pasión, por poder o por dinero, justamente. Y asumimos justamente eso, que la lucha por el poder político implica tener la capacidad de arbitrar adecuadamente pues el juego. Intensidad. Vaya, somos un colegiado al final de cuentas. Mira, soy el consejero presidente, pero también, por supuesto, integramos un conjunto, de ciudadanas y ciudadanos, el Consejo General, somos 7, y más importante aún, a nivel estatal, somos 325 consejerías electorales. Tu servidor encabeza el Consejo General que está en Ciudad Victoria, pero la elección municipal de Tampico, aquí donde estamos ahorita justamente, la va a dirimir un conjunto de 5 ciudadanas y ciudadanos que integran el Consejo Municipal que yo no presido. ¿Sí? Yo no voy a integrar ninguna de las 4,940 mesas directivas de casilla. Es más, la ley es clara. La ley dice claramente que el día de la jornada electoral, la autoridad electoral son las y los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, particularmente las presidencias de las casillas. Entonces, creo que, insisto, la colegialidad es un atributo importantísimo de los órganos electorales y un segundo que no es menor. Invariablemente nuestro actuar, María Eugenia, está sujeto al control de la legalidad y de la constitucionalidad. Nuestras decisiones no son decisiones terminales. Todas invariablemente pueden ser cuestionadas ante el Tribunal Electoral del Estado y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No vamos solos, justo, ¿sí? Y a veces somos controvertidos por los partidos políticos y a veces también por los propios ciudadanos que no están conformes con nuestro actuar.
el sábado de la semana pasada, por ejemplo, a través del Consejo General atendimos una consulta que presentó un partido político que tenía duda, por ejemplo, de si un integrante de un patronato del sistema DIF debía o no separarse de su cargo para contender por un puesto de elección popular. Le resolvimos en Consejo General el sábado pasado la respuesta al planteamiento del partido político. El día 6 de marzo, un ciudadano dijo, yo no estoy de acuerdo con esa respuesta, e impugnó la respuesta, justamente. Entonces, caramba, un ciudadano, claro, un ciudadano, no el representante del partido político al que le contestaste, ni siquiera los otros 6 representantes de los partidos políticos que estaban ahí en la mesa de sesiones, ¿sí? Un ciudadano que se enteró de que tomamos esa decisión y dijo, yo no estoy de acuerdo con el criterio de la autoridad y voy a interponer un recurso en el Tribunal Electoral del Estado. Entonces, no somos órganos terminales y sí nos corresponde estar sujetos invariablemente al control de la legalidad y de la constitucionalidad, justamente. Entonces, colegialidad y además el que, insisto, nuestras decisiones son revisadas por los tribunales electorales, creo que generan certeza. Certeza, no creo, estoy convencido de que generan certeza en nuestro actuar. Primero, que es importante, y estamos en la antesala de que vence el plazo para recoger la credencial del elector, hay que tener en regla nuestra situación registral. Eso es fundamental, María Eugenia. La credencial del elector es la llave de la democracia, justamente. Y sin credencial del elector, sin estar en regla, al corriente, ¿sí?, en nuestra situación registral, pues es complicado participar, definitivamente. Hay que estar en regla, hay que tener nuestra credencial de elector vigente, ¿sí?, y estar debidamente inscritos en la lista nominal de electores. Segundo, que el 15 de marzo inicia la etapa de campaña del proceso electoral y durante 45 días vamos a escuchar a un poco más de 5,000 candidatas y candidatos en todo Tamaulipas. Yo te dije al inicio del programa que se renueva los 43 ayuntamientos y las 36 diputaciones. Pues 46 más 36. Menos de 100, ¿verdad? O sí, pero ¿y cuántos candidatos son esos? Bueno, son 5,000. 5,000 candidaturas. Son 541 cargos de elección popular los que en Tamaulipas se van a renovar. ¿Por qué? Porque un ayuntamiento ciertamente encabeza la planilla, la candidata o candidato a presidente municipal, pero va acompañado de un cabildo. Claro. Sindicaturas y regidurías, justamente, ¿sí? Y además la posibilidad de la regiduría de representación proporcional, ¿sí? Entonces, pues vamos a escuchar a 5,000 tamaulipecas y tamaulipecos. Es el límite de postulaciones, que van a recorrer lo mismo las secciones electorales, que en distintos eventos van a exponer sus plataformas electorales, sus propuestas de campaña. ¿Qué es importante? Es mi segundo consejo como sociedad, que nos demos el tiempo para poder reflexionar justamente en esto que planteaba hace rato. No ser parte de ese 31% de los mexicanos a los que les da exactamente lo mismo vivir en democracia o vivir en un régimen que no sea democrático como tal. Y seguramente en casa, nuestros abuelos, tal vez nuestros padres, nos pueden platicar cómo era la vida en nuestro país antes de contar con un sistema electoral robusto, con autoridades electorales que atienden con imparcialidad su deber justo. Y más importante aún, por cierto, porque no la democracia no se agota en el sufragio como tal. La democracia, para vivir como tal, necesita de un conjunto de libertades que le son fundamentales. La libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de opinión, el libre ejercicio periodístico, justamente. Todo eso, ¿sí? Pues habría que preguntarnos si en México, desde siempre, lo hemos disfrutado, lo hemos gozado, o si fuimos como sociedad poco a poco ganando ciertos espacios, justamente, ¿sí? Entonces, no ser parte de ese 31% y darnos a la tarea. Participar implica entender que tenemos que ser generosos,
que tenemos cada quien, cada uno de nosotros compartir un momento de nuestra vida, un momento de nuestra existencia, en pensar qué debo hacer yo y no la sociedad por mí. ¿Qué debo hacer yo por la sociedad? Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que si tú no saliste a votar por muchas razones, no todo es apatía ni indiferencia, María Eugenia. Pero si te está yendo mal con el ejercicio de gobierno, sí tienes derecho a protestar y sí tienes derecho a reclamar. Por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, a partir del 2014, que es posible la reelección, por ejemplo, la elección consecutiva. A ver, hoy en Tampico, en algunos otros municipios, en otras partes de México, hay servidoras y servidores públicos que fueron electos que están buscando, ¿sí?, nuevamente postularse. Pues es el momento de evaluar cuál fue el desarrollo de su función, cuál fue el desempeño de su gobierno. ¿A qué le vas a apostar más? ¿A lo que te promete o a lo que hizo o lo que no hizo cuando fue funcionario o servidor público, justamente? ¿Hay más información? ¿O la información nos llega por todos lados? Por supuesto que sí. Hablamos, insisto, que la democracia requiere libertades, justo, para que florezca necesita de libertades, justamente. Entonces, hay que prepararnos justo para poder sufragar, ¿sí? Ese es mi segundo consejo. ¿Qué hacemos como Instituto Electoral de Tamaulipas? El 15 de abril estará disponible para las y los tamaulipecos un sitio en internet donde va a estar, se llama Candidatas, Candidatos, Conóceles, donde va a estar la información curricular y la síntesis de la hoja de vida de las candidaturas. Excelente. Ahí va a estar listo el repositorio. Excelente. Además, y exhorto a las fuerzas políticas para que lo hagan, es registrar la información ahí justamente, ¿sí? Porque la autoridad electoral no lo captura, lo debe capturar cada candidatura, tiene que registrar su información curricular y además pues las propuestas de campaña como tal. Entonces, ahí va a estar disponible compilada la información de las candidaturas a las presidencias municipales, a los ayuntamientos, los que quieren ser diputados o diputadas plurinominales. Ahí va a estar la información. ¿Qué necesitamos hacer los ciudadanos? Dedicarle un poco de nuestro tiempo, no ser egoístas, ¿sí? Pensar en que el voto pues debe ser, además de libre, debe ser informado, por supuesto, ¿sí? Creo yo que hubo momentos en los que nos ganaba más, pues la simpatía, ¿no? Pues vamos a votar por la más, o por el más carismático, ¿sí? Hoy en día, hay mucha información, ¿sí? Hoy en día, fundamental, ningún violentador será candidato a un cargo de elección popular. Si incumpliste con tus obligaciones alimentarias y estás en el padrón de deudores alimentarios morosos, no puedes ser candidato. En la marcha del día 8 en la Ciudad de México, en el Zócalo, como una mujer que se estaba manifestando reclamaba a un partido político nacional cómo era posible que estuviera postulando a un candidato a una diputación en el estado de Morelos, a pesar de que la había violentado y tenía denuncias por violencia intrafamiliar, justamente. Bueno, eso no es posible en México así de sencillo. Definitivamente la paridad es una excelente buena noticia. Sí. ¿Por qué? Porque si una mujer que incursiona en la política cambia, definitivamente si muchas mujeres incursionan en la política va a cambiar, definitivamente. Claro que sí va a cambiar. Entonces, ese es un segundo motivo por el cual hay que dedicarle un poco de tiempo a participar y a votar, justo. Y el tercer pues aportaciones, justo eso, que el día de la jornada electoral abarrotemos las mesas directivas de casilla. Ahí va a estar no solamente las y los funcionarios de casilla, estarán también el personal del INE, el personal del Instituto Electoral de Tamaulipas, para poder, dentro del margen de la ley, apoyar al funcionario de casilla. Queremos que la elección no solamente sea copiosa por el número de electores, sino además que sea un auténtico día de fiesta cívica. Y en esto último, mucha de la responsabilidad la tienen los partidos políticos y sus candidaturas. Tienen que los partidos políticos y sus candidaturas durante la etapa de campañas hacer
las campañas de tal suerte que no ahuyenten al elector de las urnas. ¿Sí? Porque si lo que se va a privilegiar durante las campañas es la ofensa, es situaciones que infrinjan la ley electoral, ¿sí? La descalificación, ¿sí? Pues entonces seguramente el elector será el que diga, como hay quien lo dice, que no tienen por qué votar porque les da exactamente lo mismo a cualquier persona, justamente. Entonces, vaya, ojalá que también los partidos políticos y sus candidaturas estén a la altura de la exigencia del electorado y eso permita un auténtico contraste de ideas, un auténtico contraste de propuestas y por supuesto se puedan abarrotar las urnas. Justamente a eso le apostamos, justamente, así es. Gracias, gracias.